vacaciones, gracias a Dios, y pudimos descansar. Y veníamos en los vuelos, ¿no? Cuando uno está en el avión, tiene que poner el móvil en modo avión y se vuelve difícil para nosotros siendo de esta generación, porque cada vez que tenemos una especie de tiempo muerto, queremos ir al móvil y revisar, ¿no? Entrar al Instagram, entrar a lo que sea que tengas en el móvil, ya que tenemos todo, ¿no? Por mi parte, también puedo hacer un poco de Duolingo, ¿no? Que es una aplicación de idiomas, puedo hacer muchas cosas en el móvil, pero en el avión tenemos que poner modo avión. Significa que no funcionan las redes, no funciona la línea, no hay internet, y sin internet el móvil es como si no funcionara. Como lo tenemos ahí de adorno, no sirve para nada. ¿Y qué decidimos hacer? Bueno, vamos a entrar en la galería de fotos y vamos a ver todas las fotos que tenemos. ¡Wow! Y si usted ve el móvil de mi esposa, debe tener como unas 3.000 fotos allí. Imagínese usted estar viendo 3.000 fotos y comenzar a seleccionar cuáles hay que borrar, ¿no? Porque ya se tomaron 4 veces. Ahora cuando uno toma una foto, ¿no? Con el móvil, y si es con la esposa de uno, toma la pose acá, allá, y dale, y dale, y dale, y dale, y son 8 fotos repetidas, ¿no? Entonces en ese momento de avión hay que borrar 7 para quedarse con una. Bueno, aprovechamos un poco el tiempo de 1 hora y media al vuelo, ¿no? De estar borrando fotos. Y eso me hizo pensar un poco también en el mensaje que tenemos hoy, el cual es recordar y arrepentirse. Y es un mensaje que vamos a estar viendo interesante. ¿Por qué? Porque sobre todo en nuestra generación estamos muy pensando en el día siguiente, en lo que tenemos que hacer en el mañana, y no nos ponemos a recordar, no nos ponemos a visualizar lo que hemos hecho anteriormente. Casi de nuestra mente no pasa cómo he llegado hasta acá o qué he hecho para estar en este momento acá. Y si pasa, son momentos muy breves. Si no fuese por el vuelo en el avión de 1 hora y media, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé, de aquí al próximo vuelo volveremos a ver las fotos. Pero es que casi uno no tiene el tiempo, no tiene ese espacio para que uno pueda recordar. No solo por las fotos, sino por tu vida. Y este tema que hoy vamos a estar viendo de recordar y arrepentirse nos va a servir para poder meditar un poco nuestra vida, no solo como individuos, como cristianos, sino como iglesia Bethel, aquí en Vic. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, pero usted puede acompañarme en cualquier versión, si no lo va a tener aquí arriba en la pantalla. Y dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Tengo que decir que cuando me tocó dar este mensaje, ¿no? Tal vez el título uno puede ahí arreglarse, ¿no? Recordar y arrepentirse, pero cuando toca el texto de Apocalipsis capítulo 2, ¡buah! Es como, gracias Pablo por este texto, ¿no? ¿Por qué? Porque Apocalipsis, hermanos, sinceramente es un libro que tal vez no sea muy sencillo para nosotros. Y yo como cristiano tal vez no sea el libro más sencillo para predicar, porque encontramos muchos mensajes que pueden ser desafiantes, muchas figuras literarias que pueden ser desafiantes para nuestra comprensión como cristianos. Aunque gracias a Dios este capítulo 2, ¿verdad? Y todos los mensajes que son a las 7 iglesias que el apóstol Juan y Cristo mismo está escribiendo, a veces es un poquito más sencillo de interpretar. Pero bueno, entendamos un poquito el contexto del libro de Apocalipsis. Yo cuando tenía mi Biblia, siendo niño, uno de los libros que más me gustaba leer era Apocalipsis. No entendía nada, ¿no? Pero cuando llegaba a la parte del dragón, llegaba a la parte, mi imaginación volaba, ¿no? Y wow, qué libro más interesante, ¿no? El de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, también llamado Revelaciones, que en el griego es Apocalipsis, es como está en la mayoría de sus Biblias, son cartas que van dirigidas a 7 iglesias, pero que su destino, aunque son 7 iglesias en específico, es universal, y esto no debemos perderlo de vista. Aunque fue escrito principalmente para estas 7 iglesias, también es escrito para todos los hermanos en todo el mundo. Vemos que se repite como un estribillo en toda la carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
y no es, como les digo, solo a estas 7 iglesias, sino que a todos, y más a nosotros que somos una iglesia de Cristo aquí en Vic. Lo otro que tenemos que saber es que Cristo es quien manda el mensaje. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 a 3, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios la dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, este versículo 1, ¿no?, nos dice que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, un mensaje directo de Jesucristo para las iglesias, para los hermanos y en consecuencia, como le digo, para nosotros. Ya vemos 2 cosas importantes. Una carta que encuesta principalmente a 7 iglesias es universal para nosotros y nuestro tiempo. Una carta que ha sido escrita por el apóstol Juan, pero que fue dada en revelación de Jesucristo. Y lo tercero que vamos a ver en el contexto de este mensaje es la iglesia en Éfeso. Éfeso es una ciudad importante, o era una ciudad importante de la antigua Asia, capital de su misma provincia que se llama Asia. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia preconsular, centro postal y administrativo, casi tan importante como la ciudad de Antioquía, tal vez lo que aquí han estudiado un poquito de historia bíblica, ¿no? Sabemos que es una ciudad importantísima, tenía puertos donde podrían llegar y llegaron muchos mercaderes, muchas personas que interactuaban con la sociedad y que había mucho comercio, mucha economía. También es interesante porque esta ciudad era llamada guardiana del templo. Tenemos una foto acá del templo dedicado a la diosa Artemis, la Diana, o la diosa Diana, como pueden leer a veces en unas traducciones en su Biblia, o Artemis, o Artemisa también podría ser. Es como diosa, o es la diosa de la fertilidad en el mundo antiguo. Y esta es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? El templo que era dedicado a esta diosa. Era una diosa venerada en todo el mundo pagano. Y es una diosa por la cual casi apedrean al apóstol Pablo y los discípulos, ¿no? Porque le estaban tumbando el negocio a los mercaderes, ¿no? Como cuando ustedes van, ¿no? Por ejemplo, nos pasa que cuando viene visita y vamos a la iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Afuera hay muchos mercaderes, como dice acá, ¿no? Y hay mucha gente vendiendo bolsos, figuritas, recuerdos. Lo mismo pasaba en este templo, había muchos mercaderes y por la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad?, le estaban tumbando el negocio. Ya no quería ir la gente allá, sino que ahora se convertían en cristianos y dejaban de comprar todo lo que estaba vendiendo estas personas, por lo cual el cristianismo o Éfeso vio en el cristianismo una amenaza a su identidad y a su comercio. Fue hacia el año 52 cuando penetró allí el cristianismo por el ministerio de Priscila y Aquila, pero fundado por el apóstol Pablo cuando iba en su segundo viaje misionero. Al tercer viaje misionero, Pablo se queda, dice la Biblia, más de 2 años, casi 3, donde se funda, aunque ya estaba fundada la iglesia, el apóstol ayuda al crecimiento de ella. Y más adelante, Timoteo se encarga del ministerio allí y sabemos un poco por la carta de Apocalipsis, ¿no?, que el apóstol Juan también pudo haber pasado tiempo en Éfeso. Entonces Éfeso es una iglesia importante, hermano. Y tenemos una carta del apóstol Pablo también en sus Biblias, la carta a los Efesios, que les recomiendo leer si tiene tiempo. Ahora, como hemos leído en el libro de Apocalipsis, Efesios era una iglesia modelo, una iglesia trabajadora. Si leemos otra vez en Apocalipsis capítulo 2, voy a leer otra vez solamente versículos 2 y 3. Fíjense cómo dice aquí Jesucristo a la iglesia: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y cuando leemos aquí, sobre todo este versículo 2, ¿no?, yo conozco tus obras, lo primero que nos viene a la mente es que Jesús conoce nuestras obras, pero más principalmente cuando está hablando de esta iglesia, dice tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, tu fatiga y tu perseverancia. Podemos imaginar a la iglesia de Éfeso como una iglesia que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a actuar. Por ejemplo, podemos ver cuando aquí se dice hay una actividad para el sábado que viene, o hay una actividad de damas como acaba de anunciar a Carol, ¿no?, y que viene semanas anunciando. Podemos imaginar un poco la iglesia de Éfeso, ¿no?, todas las mujeres levantando las manos, parándose, dando el dinero y toda la congregación yendo, por lo menos las mujeres, ¿no?, yendo a la actividad con dulce allá en la iglesia. Esa es una iglesia que estaba comprometida, que trabajaba, pero no solo debe estar nuestra mente en que solo iba a actividades, sino que se involucraba con la sociedad, que trataba de predicar, que trataba de ayudar. Una iglesia donde no se dejaba vencer por la fatiga y donde tenía
perseverancia. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado que a veces estamos cansados por nuestro trabajo secular, por cosas que debemos hacer, y a veces las actividades de la iglesia o las cosas que se pueden estar realizando dentro de ella resulta un poquito pesada, ¿no? Ostras, tengo 8 horas de haber trabajado, tengo con mi esposa, mis hijos, mi familia, lo que cada uno de ustedes saben sobre su vida, y además me están pidiendo ir a esta actividad. O imagínense, además están pidiendo que salgamos a la calle y tratemos de dar comida o tratemos de evangelizar. Para mí es muy difícil sacrificar de mi tiempo para hacer esta cosa. Puede ser un pensamiento que puede estar en tu mente, pero creemos que en la iglesia de Éfeso no estaba, sino que era una iglesia trabajadora. Por eso le había puesto una iglesia modelo, una iglesia donde todos quisiéramos estar, porque el ánimo de todos los hermanos, de todos querer trabajar, era algo contagioso, era algo que hacía que todos quisiéramos estar involucrados en esa iglesia. La fatiga no los había vencido. Han sufrido por Cristo y no se han rendido. Versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Qué bonito, ¿no? Que Jesús le diga a la iglesia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por el nombre de Cristo? Tal vez en diferentes niveles, en diferentes escalas. ¿Por qué? Porque los cristianos del primer siglo tal vez después fueron perseguidos, fueron también muertos por lo que creían, por su fe. Pero cada uno de nosotros en nuestro poco o mucho tiempo en fe también pudimos haber sufrido por ser cristiano. Por ejemplo, llegué a los 21 años a la iglesia, ¿no? O a la fe en Cristo. Y en la universidad tal vez era muy difícil, o fue muy difícil para mis amigos entender que yo era cristiano, que cosas que tal vez hacía antes ya no quería hacerlas. Y no porque me sentía obligado por la iglesia, sino por el amor que sentía en Dios. Por el saber que esas cosas ya en mi vida no las quería, sino quería el amor de Cristo, el amor de los hermanos, el amor de la iglesia. Y entender esto para el mundo es muy difícil. ¿Por qué? Porque te tilda de loco, de fanático, bueno, incluso mi familia. Fue una situación muy difícil que me hizo sufrir, o yo entendí que sufrí por Cristo, pero que no me hizo desmayar. Y gracias a Dios, por eso estoy aquí y los conozco a ustedes, ¿no? Gracias a seguir perseverando. Y la iglesia en Éfeso era así, como iglesia, como un cuerpo unido. Es como Jesús escribiera una carta a la iglesia en Vic, ¿verdad? Y nos dijera, has sufrido por mi nombre. Te han echado, qué sé yo, te han echado de aquel local, te han cerrado las puertas acá, pero siguen congregándose como iglesia, siguen perseverándose. Y esa es la idea que Cristo quiere transmitir. Primero, un mensaje de agradecimiento, pero de fortaleza para la iglesia. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una iglesia, como les digo, donde todos los miembros estaban comprometidos en su servicio a Dios, donde todos querían participar y aún donde todos estudiaban las Escrituras y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Fíjense, dice, no puedes soportar a los malos y has sometido a pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Qué interesante, ¿no? Este versículo. Has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos hermanos se dieron cuenta de maestros apóstoles falsos. No habla en el sentido tal vez del grupo de los 12 que era conocido en todas las iglesias, de los 12 apóstoles, sino en enviados, que apóstoles también se puede traducir como enviados que iban a las iglesias a ayudar, a predicar, a hacer crecer a los hermanos, pero que podían ser falsos. Y por lo menos en Éfeso se dio que ellos hallaron maestros o apóstoles falsos. Y ya era una advertencia dada por Pablo al despedirse de los hermanos en Éfeso. Si usted lee en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Está hablando Pablo a los ancianos en Éfeso y le dice, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué podrían estar enseñando estos hermanos? Pues podrían ser personas hipócritas, mentirosas, sin amor, o también que tenían graves errores doctrinales, que enseñaban cosas que Cristo no quería para su iglesia. Y los hermanos, al haber sido personas estudiadas, hermanos estudiados, que se alimentaban de la palabra de Dios, fueron capaces de ver lo que se están, o la equivocación de estas personas. Y a veces nosotros dejamos el estudio, bueno, a los pastores, a los que tienen el don de maestros, y yo solamente escucho cuando vengo el domingo. Y no nace en nosotros querer estudiar un poco más de la palabra de Dios. Para eso, a veces, o la iglesia tiene lo que son discipulados, lo que son cursos de estudio para los hermanos, y creo que es algo importante, que cada uno de nosotros pueda dedicar un poco más de su tiempo a la palabra de Dios. Y no solo, el domingo es un mensaje importante, claro que sí, de aquí aprendemos mucho, ¿no? Tal vez espero que hoy hayan aprendido un poquito más de Apocalipsis, pero si no dedicamos un poco más de tiempo en nuestra semana va a ser muy difícil
que podamos a veces saber qué mensajes están equivocados y que pueda hacer bien o mal a mi vida. Y esta iglesia en Éfeso eran personas que querían estudiar, que se habían dado cuenta de personas que estaban dando mensajes equivocados. Eso implica que los miembros tenían tiempo de estudio de la palabra y de compartir unos con otros, porque también es importante, tal vez no tenga el tiempo, pero cuando hablo con Pablo, cuando hablo con el otro Pablo, cuando hablo con personas que saben más que yo en la palabra de Dios, aprendo de ellos. Entonces también tengo que dedicar un poco de tiempo a compartir con personas sabias, también con mis otros hermanos, pero es una mezcla, es un conjunto que yo tengo que tener como iglesia. Ahora bien, no todo es color de rosa, ¿no? No todo está muy bonito. Acabamos de leer que también hay una acusación y que es muy difícil, ¿no?, de ver. Habíamos leído que han dejado su primer amor. Dice el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y debemos preguntarnos, ¿qué es el primer amor? ¿No? ¿Qué es el primer amor en el cual Jesús se siente herido por la iglesia? Y yo creo, y por lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no?, el primer amor es cuando nosotros conocemos el Evangelio. Es lo que impacta la vida del creyente, el conocer que Jesús ha dado su vida por ti, que perdona tus pecados, que fue crucificado, como hemos cantado en varias de este día, en varias canciones, es lo que nos hace tener un amor por Él. El conocer, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El conocer esto es lo que genera en nosotros el amor hacia Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso hace que las prioridades en mi vida cambien, que ahora Dios comience a pasar o pase a primer lugar en nuestra vida. Porque así como Él entregó su vida por mí, yo quiero entregar mi vida por Él. Y se parece mucho, ¿no? Muchos ejemplos, si ustedes se ponen a leer comentarios o ejemplos de esta carta, ¿no? Habla de cuando conocimos por lo menos los que somos casados, ¿no?, cuando conocimos a nuestra esposa, que fue primero nuestra novia, pero antes, ¿verdad?, la estuvimos cortejando, estuvimos saliendo con ella, o quisimos, ¿no? Y es ese momento que uno se siente animado, en que le escribe, ¿verdad?, en que por lo menos en nuestra época pasabas hasta las 2 de la mañana escribiendo en el WhatsApp, ¿no?, a que te contestara. Por lo menos con mi esposa a veces ni me contestaba y uno, ay, ¿por qué no me contesta, no? Yo quiero hablar con ella. Entonces, es ese primer amor, es eso que te busca, que quieres hablar con ella, que quieres salir, que quieres aprovechar, que tienes que agarrar autobús, metro, tren, lo que tengas que hacer solo para ver a esa persona. Es decir, dedicas de tu tiempo, pero no por obligación, sino porque es algo que te nace, que quieres compartir con esa persona. Y como cristianos, el primer amor es ese tiempo, es esa dedicación que nosotros tenemos hacia Cristo. Y recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, no voy a decir que ahora no, ¿verdad?, pero antes tenía un poquito más de tiempo, ¿no?, aunque a veces eso funciona como excusa, pero que me encantaba estar todos los días en la iglesia, hacía los cursos, quería estudiar más, quería aprender más. Ese primer amor, ese querer estar más tiempo con Dios es algo que debe perdurar en tu vida y que a veces no funciona, a que a veces, lamentablemente, no pasa. Por una parte, los creyentes en Cristo, es decir, nosotros, nunca podemos sustituir el amar al Señor por otra cosa más buena o piadosa. Es decir, no podemos cambiar el servir a los demás por amar a Jesús. O sea, primero tiene que estar en nuestras prioridades el amor a Dios y por consecuencia del amor a Dios, yo sirvo en la iglesia, yo sirvo al necesitado, yo amo a mi hermano, pero todo eso viene de la raíz de amar a Dios. Si solo hago el servir a los necesitados sin amar a Dios, no lo estoy haciendo de la manera correcta. Está fallando algo en mí, es lo que Jesús está reclamando a esta iglesia. También incluye, y fíjese bien, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice así Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y es increíble cuando tú estás leyendo estos primeros versículos de Apocalipsis, entender lo que está pasando, entender lo que le pasa a la iglesia en Éfeso, o como dice aquí, o como una palabra española, ¿no? Es flipante. ¿Por qué? Porque Jesús está alabándolos por su trabajo, por su dedicación, por lo que han hecho, y les reclama que han dejado su primer amor. Y tú dices, wow, pero ¿cómo una iglesia puede estar trabajando
y haber dejado su primer amor? ¿Cómo puedes estar activos? ¿Cómo puedes estar ayudando a los hermanos, ayudando al pobre y haber dejado su primer amor? Es impactante lo que puede estar pasando en el corazón de nosotros, que puede ser una máscara, que podemos estar trabajando, que podemos estar ayudando, pero que puede que no estemos amando a Dios. Y ahí debemos hacer una introspección nosotros. Aunque estoy participando, aunque vengo todos los domingos, aunque voy a las actividades, ¿cómo está mi corazón con Dios? ¿Por qué? Porque Jesús quiere el primer lugar. No las obras en la iglesia, no la labor con tus hermanos, todo eso es parte. Pero el primer lugar es Dios, es Jesús. Y de ahí se desprende todo lo que hacemos en la iglesia. Voy a leer unas palabras de Iván Barchuk, es un teólogo ucraniano, y me gustó mucho cómo habla sobre estos versículos. Dice, supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No lo creo. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, la abandonará. Y es impactante, ¿no? ¿Cómo lo expone este teólogo? Y es que puedes estar haciendo todo para mí, pero si tu corazón no me pertenece, si mi esposa, su corazón no me pertenece, no quiero, no voy a querer estar con ella. No me voy a sentir cómodo porque sé que ama a otro. Y en eso no consiste un matrimonio en que los dos juntan su corazón para amarse mutuamente. Y es el caso en Cristo con su iglesia, la cual es su esposa. Quiere que su corazón pertenezca a Él. Y con base a esto he formulado 7 preguntas. No vaya a creer que 7 es por el número perfecto, ¿no? Fue porque mientras estaba pensando salieron 7. Pero qué casualidad, ¿no? 7 preguntas que aquí las vamos a leer. Número 1. ¿Has dejado de pensar sobre Dios como antes lo hacías? ¿Has dejado de confiar en Él como antes? ¿Has hecho las cosas en la iglesia más por compromiso que por amor? ¿Has dejado de orar a Él como antes lo hacías? ¿Has dejado de pensar en cómo ayudar a tus hermanos como antes lo hacía? ¿Cristo ya no ocupa el primer lugar en tu vida como antes? ¿Has comenzado con pecados sutiles como chisme, murmuración, no ayudar a tus hermanos que antes no hacías? Estas preguntas es para que reflexionemos en nuestra vida porque se va presentando de manera sutil. El dejar el primer lugar a Dios se va comenzando a presentar de manera sutil. Yo puedo estar sirviendo, puedo estar aquí predicando, pero en mi casa puedo estar con el pecado del chisme, de la murmuración hacia los hermanos, del odiar inclusive a algún hermano, y esos pecados están tumbando el primer lugar de Dios, o tal vez no tan evidente como esto, pero ya no oro como antes, ya no siento por Dios lo que antes sentía, ya no me siento atraído por Dios como antes pasaba. Puede ser por estudios que estoy leyendo, por gente que estoy escuchando y que me comienzo a alejar de Dios, pero como no quiero que la gente se entere o la iglesia se entere, sigo sirviendo como antes lo hacía. Entonces es un servicio vacío, porque lo primero que quiere Jesús, que quiere Dios, es tu corazón y después tu servicio. La iglesia en Éfeso había dejado el motor principal para su actuar y habían cambiado las motivaciones, pero sobre todo habían cambiado el primer lugar de Dios en sus vidas. Y en eso vienen las palabras de Jesús en el versículo 5 del mismo capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no, te arrepientes. El primer paso que dice Jesús es recuerda. Debemos recordar el amor que nos produjo Jesús. Lo que Jesús hizo por ti debe ser constante en tu vida. Debes recordar. Los cristianos que tienen años, que tienen tiempo, o incluso no, puede ser que tengan días, debes recordar lo que Jesús hizo por ti. Es el primer paso. Fíjense cómo dice Pablo cuando escribe justamente a los Efesios en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios.
Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando. Y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo en ese versículo. Me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Es decir, los efesios tenían que recordar cuando esto estaba en su corazón, cuando esto estaba en su mente. Y es el mismo mensaje para ti. Primero recuerda lo que Jesús ha hecho en tu vida. Recuerda cuando llegaste a ser cristiano. Todos tenemos, o por lo menos todos los que he compartido personalmente con ustedes, ¿verdad? La historia de cómo llegamos a ser cristianos es una historia interesante. Cuando Dios llamó a tu corazón, me encanta escuchar de los hermanos cuando abren su corazón, mira, fue en este momento, estaba pasando esto, y escuché el llamado de Dios y entregué mi vida a Él, me arrepentí por mis pecados y comencé a caminar con Él. Es una historia bonita porque es en diferente, cada uno de nosotros tiene ese momento en particular, en diferentes etapas de cada una de la vida de nosotros, pero tienes que recordar ese momento si te has alejado de Dios. O como iglesia tal vez nos hemos olvidado de eso. El primer paso es recuerda. El segundo, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído, de ese primer momento en que amabas a Dios, recuérdalo y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ya no estás allí, porque lo has cambiado. El mensaje ahora se convierte en un llamado de amor por parte de Jesús. Aparte de ti, todo lo que sea un estorbo en la íntima comunión con tu esposo y Señor. Fíjense cómo dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y abandona hallará misericordia. Dios, al ser sabio, al ser lo perfecto, nos da el camino, no solo no siendo cristiano, sino siendo cristiano. Si has olvidado caminar conmigo, arrepiéntete. Mira como antes lo hacía. Entrega tu corazón nuevamente a mí. Y es algo que cada uno de nosotros, no sé si ustedes han pasado, pero yo por ejemplo en mi corta vida cristiana me ha pasado que me he alejado un poco de Dios. Pero no falta más con entregar, abrir tu corazón a Dios, arrepentirte para volver a Él. Y termina ese versículo 3 de Apocalipsis, y haz las obras que hacía al principio. No necesitas hacer obras distintas de las actuales, sino las mismas como fruto de amor, igual que el primero. Tal vez no se trate en un cambio en la cantidad, sino en la calidad, al menos cuando estamos como iglesia. O también es posible que si no hemos estado amando al Señor con todo nuestro corazón, tal vez ni nos hemos involucrado con la iglesia, tal vez ni siquiera hemos querido asistir a las actividades de la iglesia, tal vez ni siquiera hemos querido compartir del Evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque Jesús no está en el primer lugar en nuestra vida, no está nuestro corazón con Él. Entonces, nuestro arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, debe impactar y cambiar la forma en que vivo y tengo comunión con el Señor. Debe cambiar la forma en que vives con el Señor. Debe impactar. Cuando yo me arrepiento, cuando yo me arrepentí, que era ajeno a Dios y lo conocí y me arrepentí, cambié mi vida. Y comenzó solamente congregándome los domingos, ¿no? Antes no me congregaba los domingos, antes de ser cristiano, y ahora que soy cristiano me congrego los domingos. Ahí hay un cambio. Pero el arrepentimiento debe cambiar más profundamente tu vida. Ahora amo a mis enemigos. Ahora amo a esta persona que me cae mal. Ostras, bueno, voy a amarla. Qué difícil, ¿no? Lo digo, pero qué difícil. Tengo que amarla. Tengo que tratar de hacer las paces con Él. O por lo menos que mi corazón no esté impregnado de la maldad o del odio o de la rabia hacia las personas. Y nos pasa siendo cristiano, ¿no? Yo, por ejemplo, ya va 3 veces que me peleo con un compañero de trabajo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Nunca me he peleado tanto con alguien en mi vida. Pero ya va 3 veces que se pelea conmigo, bueno, comienza él y después yo, ¿no? Pero ya van 3 veces que lo hace y 3 veces que voy y le pido perdón. Y comienza él y yo voy 3 veces ya que le pido perdón. Y digo, bueno, ¿y hasta cuándo voy a pedirle perdón? Y tengo que recordar las palabras de Jesús, ¿no? Que tienen que impactar mi vida. ¿Hasta cuándo debo perdonar? ¿No? 70 veces 7 si hace falta, dice el Señor. Tal vez con los hermanos, pero lo aplicamos también a nuestros enemigos. Si se vuelve a pelear conmigo, trataré de no contestarle mal, ¿verdad? Y después le pediré perdón también. Porque aunque está molesto, aunque él comienza, sé que tal vez, o seguramente, y hay algo que yo también haya hecho que ha causado esa molestia. Entonces el verdadero arrepentimiento tiene que impactar y cambiar la forma en la que tú vives, la forma también
en la que tienes comunión con el Señor. Si antes oraba menos, ahora debo intentar orar más, debo intentar enamorarme de la palabra de Dios. Debo hacer cambios necesarios para que Jesús ocupe el primer lugar en nuestra vida. Fíjense cómo termina en Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y fíjese, después de que Jesús reclama, les dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces, le da para no dejarnos tan tumbados en el suelo, ¿no? Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? Y los nicolaitas, no vamos a dar aquí una clase de Biblia, ¿no? Pero los nicolaitas son personas que estaban contrarios a la doctrina de Dios. Hay diferentes pensamientos de quién era esta persona o lo que hacían, pero ciertamente lo que sabemos es que a Cristo no le gustaba lo que hacía. Y le dice a la iglesia en Éfeso, aborrece las obras de ellos, ¿verdad? Y como nosotros como cristianos también debemos aborrecer las obras que son contrarias a Dios. Y yo creo que como iglesia, ¿verdad? Si has estado aquí meses o años, ¿verdad? Has escuchado de parte de los pastores obras que no, aunque en la sociedad están aceptadas, ¿verdad? Nosotros como cristianos no debemos aceptar, y es algo bueno que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Dios quiere para el mundo, para su sociedad. Pero aunque estamos firmes en eso, tenemos que buscar en nuestro corazón. Y en lo que hemos hablado, si te has identificado en algunas de estas cosas, debes cambiar, abrir primero tu corazón al Señor, recordar lo que Dios ha hecho en ti y arrepentirte. Debemos vernos llamados, hermanos, a cambiar nuestra vida siempre para mejor y no tener la soberbia, ¿no? De decir, bueno, nosotros no somos los efesios, ¿no? Nosotros somos Bethel Big, estamos bien, todo está guay, todo está tranquilo, venimos todos a los domingos, estamos ahí activos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Si voy a algún martes de vez en cuando, o a veces no puedo, lamentablemente, pero voy cuando puedo. No tenemos que vernos así, ¿no? Sino tenemos que ver, bueno, ¿qué hay en mi corazón que está a veces, puede que no todo el tiempo, pero que a veces está ocupando el primer lugar en Cristo? Tal vez puede ser el rencor, tal vez puede ser el odio, tal vez puede ser la molestia hacia un hermano, tal vez puede ser el trabajo, tal vez puede ser el dinero, y ese tal vez, ¿verdad? Tenemos que ver nosotros, tal vez que tengo yo en mi vida que está a veces luchando por el primer lugar con Dios. ¿Por qué? Porque debo recordar lo que Jesús hizo en mi vida, debo arrepentirme si ese tal vez ha ocupado el primer lugar y devolver a Jesús, devolver a Dios el primer lugar. Me encanta cómo termina Jesús en esta carta. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor, hermano. Y yo quiero, no solo yo quiero vencer, quiero que cada uno de nosotros podamos vencer, estar juntos en los cielos, y que como iglesia, si Jesús tuviese que escribir una carta a la iglesia en Bethel, ¿verdad? Podamos a ver si ha habido un mal, habernos arrepentido, haber recordado, pero que juntos podamos haber continuado en amor, dándole el primer lugar a Dios en nuestra vida y haciendo obras cada vez mejores para Él. Y aún para el que todavía no es cristiano, Dios da la oportunidad de comenzar a tener una vida con Él, de que lo pongas en primer lugar, de que te arrepientas en tu vida y cambies, para que disfrutes del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y es allí donde todos queremos estar.